Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión streaming de la sexta plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las Américas. En minutos iniciará la paralela número 15, empoderamiento y género de las mujeres y su resiliencia. Allí está Ángel Martínez para dar inicio a esta sesión paralela número 15. Adelante, Ángel, con más información. Gracias, Carolina. Buenos días. Damos la bienvenida a la 15ª plenaria paralela denominada Género, Empoderamiento de las Mujeres y Resiliencia. Entre los objetivos se encuentra el de resaltar los compromisos del marco del Sendai referentes a la incorporación del enfoque de género en la reducción del riesgo de desastres e identificar acciones para alcanzar las metas relacionadas por medio de un enfoque inclusivo y participativo. Como moderador tendremos a José Félix Rodríguez, moderador oficial senior de Inclusión Social, Oficina Regional de las Américas, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. También tendremos a Jennifer Guralnik, en representación de la señora Mami Misutori, representante especial del Secretario General de la Reducción del Riesgo de Desastres. La embajadora Carmen Moreno, secretaria ejecutiva de la Comisión Internacional de Mujeres, CIM. También tendremos a Alma Pérez, asesora regional para la paz y la regional de la ONU, Mujeres para América Latina y el Caribe. Evelyn Vallejo, coordinadora de protección de género y participación comunitaria para Cruz Roja Canadiense en la región. Por último, tendremos a Sandy Schilling, directora estratégica de la Comisión Uriaru y facilitadora global de GROTS International, una red global de organizaciones de mujeres de base. Demos un fuerte aplauso y bienvenidos a nuestros panelistas. Buenos días. Damos la bienvenida a todas las personas presentes. Después de estos 2 días intensos de discusiones en la sexta plataforma regional de reducción del riesgo de desastre, hoy tenemos un panel que no deja de ser menos importante, que es el tema del género, el empoderamiento de las mujeres y la resiliencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos reunimos hoy aquí? ¿Por qué tenemos este tema? Porque sigue estando en mesa. Los desastres provocados por los fenómenos naturales y antrópicos generan situaciones de emergencias y crisis, mostrando una evidente relación con la igualdad de género, realmente con la desigualdad de género, y más en situaciones de conflicto. La falta de acceso a la información y a los recursos, la falta de institucionalización de una visión de género en las organizaciones, los estereotipos, las desigualdades de género profundamente arraigadas generan relaciones y asimetrías de poder, y las restricciones culturales sitúan a las mujeres en una situación de particularidad o vulnerabilidad. A medida que aumenta la frecuencia y la gravedad de los eventos, algunos casos, como consecuencia del cambio climático, la degradación ambiental, la comunidad internacional debe adoptar estrategias inclusivas para anticipar, prepararse y responder a dichos desastres. Además, que se reconozca la actuación de las mujeres y respeten sus derechos y sus necesidades, y se valore sus importantes capacidades y aporte. Los desastres tienen un impacto agravado y diferenciado sobre mujeres y niñas. La evidencia muestra que tienen más probabilidades de ser afectadas en el marco de un desastre. Esas probabilidades han sido demostradas en un reciente evento del año pasado, donde más de 300 personas en el sismo de Ciudad de México, una de las ciudades más preparadas de la región en esta materia, a recientes horas de un simulacro, se plantea el sismo y el 60% de las víctimas fatales son mujeres. Una cadena de hechos exacerbados han desencadenado eso. Los resultados no los tenemos claros, pero hay una evidente conexión entre el rol que se le ha impuesto a las mujeres y el resultado fatal de este evento. Hoy nos reúne en el marco de Sendai la prioridad 4, que plantea la incorporación de las comunidades y de los grupos como parte fundamental en la reducción de riesgo de desastre. Y el género se encuentra totalmente vinculado a ese elemento, y por eso hoy tenemos a 5 personas de lujo que nos van a acompañar, que nos van a poder compartir desde sus enfoques cuáles son los distintos análisis que podemos hacer al respecto y cuáles serán las posibles soluciones de cara al marco del Sendai. Para ello tenemos a Jennifer Guralnik, siempre me cuesta pronunciarlo, en ausencia de
de la señora Misutori, que en este momento no puede asistir, tratará de acompañarnos e incorporarse en el transcurso de la mañana. Jennifer es la oficial de la gestión de programas de monitoreo de mercado de Sendai para la región de América y nos acompaña. La embajadora Carmen Moreno, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres. La embajadora Carmen Moreno ha sido reconocida internacionalista y diplomática. Empezó su carrera sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género como miembro de la delegación de México ante la primera Conferencia Mundial de Mujeres en 1975. Largo ha sido el recorrido durante estos años a través de las agencias de Naciones Unidas, especialmente con ONU Mujeres, hasta su delegación como secretaria de la Comisión. Nos acompaña también la asambleísta Ana Belén, quien ha estado en distintos procesos de participación y de formulación legislativa en el Ecuador, y hoy nos acompaña también con una visión de esa visión de representatividad que es muy importante en estos procesos. Alma Viviana, que nos acompaña y que siempre nos acompaña, también asesora de seguridad y paz de ONU Mujeres para la región, también con una larga trayectoria en el ámbito de derechos humanos y de la diplomacia colombiana. También nos acompaña Evelyn Vallejo, coordinadora para los temas transversales, género y comunidades vulnerables de la Cruz Roja Canadiense, quien ha estado a lo largo de los procesos de estandarización y de fortalecimiento de la red de las sociedades nacionales de la Cruz Roja para apoyar los procesos de empoderamiento y fortalecimiento de las sociedades nacionales en este tema. Y finalmente nos acompaña Sandy Shield, quien es directora de la red Wairu, que representa a lideresas de comunidades y el empoderamiento de mujeres en las comunidades. Sin nada más, vamos a dar paso a Jennifer, quien trae las palabras de la señora Misutori para exponer su posición. Muy buenos días. Nuevamente, nuestras disculpas. La señora Misutori tenía todas las intenciones de estar aquí el día de hoy. De hecho, está aquí al lado en Barahona 3, pero están un poco atrasados con la ministerial. Así que, lamentablemente, no puedo estar aquí, pero yo estoy aquí con ustedes en su representación. Entonces, para esta primera parte voy a leer unas palabras de la señora Misutori. Lo voy a leer en inglés si alguien quiere usar traducción. The Sendai Framework clearly states throughout the document gender equality and the need to empower women. It is the fundamental principle in order to build a resilient and de-risked society. It is such an important principle, so much so that it is something that cannot be forgotten to be mentioned. That would be politically incorrect. That is a good sign. It all starts from recognizing that this is a principle we need to commit to and stick to. In this regard, I would also like to refer to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, General Recommendation Number 37, on gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change. This is the only legally binding international instrument on the issue that we are discussing today, and sets the obligation on states and non-state actors to take effective measures to prevent, mitigate, and respond to disasters and climate change. And in this context, to ensure that the rights of women and girls are respected, protected, and fulfilled in accordance with international law. I would also like to mention that the Latin American Caribbean region is setting an example in recognizing the need for gender equality in general. They have all ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. The Inter-American human rights system includes powerful regional instruments to combat violence against women. These are all sound bases for our goals.
And coming back to disaster risk reduction and women and girls Sobre issue, el tema de las mujeres y las niñas y la reducción de desastres, puedo decir que sabemos que en los momentos cuando hay desastres, las personas vulnerables, en este caso mujeres y niñas, son más impactadas que los hombres y los niños. También sabemos que este es el resultado de factores múltiples que incluyen políticos, culturales y económicos. También sabemos que si las mujeres son empoderadas y tienen un papel más activo para implementar mecanismos de reducción de desastres y participar en el proceso de la reconstrucción, se puede lograr mayor resiliencia. ¿Qué se puede hacer? Los gobiernos deben garantizar que al hacer la estrategia para reducción de desastres y específicamente cumpliendo con la meta E para el año 2020 y garantizar que la igualdad de las mujeres esté bien incorporada. Esto es importante para los gobiernos nacionales y locales y quizás aún más las estrategias de gobiernos locales, ya que la situación de las mujeres podría variar de una comunidad a otra debido a diferentes razones y gobiernos locales pueden diseñar una estrategia en base a esta realidad. También quisiera solicitar que los ciudadanos verifiquen cuando este aspecto esté en su estrategia, cuando sus gobiernos nacionales y locales anuncien que su estrategia de RRD esté ahí. Por favor, verifiquen ese documento y verifiquen si la igualdad de género y empoderamiento esté incluido. No sería difícil identificarlo y verificar con qué tanta claridad se esté mencionando. Desagregar los datos de desastres en base a género también es muy importante. El grupo abierto intergubernamental con relación a la RRD que se reunió surgió con recomendaciones concretas para los Estados miembros. Pido disculpas. Bueno, por último, me gustaría hacerles algunas preguntas. ¿Realmente sabemos exactamente cómo son más vulnerables las mujeres y niñas y a qué se debe? Las voces de las mujeres y las niñas están siendo afectadas de forma desproporcional. Estamos cambiando la pregunta. Hemos sido exitosos en compartir y comunicar historias reales y narrativas en torno a este aspecto clave de manejar el riesgo de desastres. Y por último, estamos comunicando las historias de una forma accesible y poderosa. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Por solicitud de las panelistas vamos a pasar a mantener el diálogo desde sus puestos. ¿Desde aquí? Sí. El que quiera se queda aquí. Bueno, libertad. ¿Cómo prefiere, embajadora? Como prefiera igual, pero si nos vamos a parar. Yo voy para allá. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y les agradezco mucho su invitación. Y quiero agradecerles también, a todos los organizadores, pero al gobierno de Colombia, especialmente el interés y el esfuerzo que han puesto en esta fantástica reunión. Creo que la cantidad de personas, todas comprometidas con ver cómo logramos reducir el riesgo de desastres en las Américas, es muy importante. Quiero especialmente agradecer a ONU Mujeres y a UNIDRITS, que siempre me trabo cuando digo las siglas, su apoyo a esta reunión. En Canadá, durante la 5ª Plataforma Regional para la Reducción de Riesgo de Desastres, la CIM coauspició una sesión paralela sobre igualdad de género para empoderar a las mujeres y niñas en el manejo de la reducción de riesgo de desastres. Esa sesión tuvo como objetivo promover el empoderamiento de las mujeres y niñas y la igualdad de género en todas las fases de reducción y gestión del riesgo de desastres a través de compartir conocimientos y proveer a las partes interesadas con herramientas y buenas prácticas.
Se buscó identificar brechas y proponer opciones para cerrarlas, así como desarrollar recomendaciones para avanzar en el empoderamiento de las mujeres y la perspectiva de género en la reducción de la gestión de riesgo de desastres. El Sendai 2015-2030 busca comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones, incluyendo el reconocimiento de las partes interesadas y sus funciones, y entonces la cuestión de género cobra mayor importancia al buscar avanzar en la igualdad y equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en la reducción del riesgo. El marco destaca que la reducción del riesgo de desastres requiere la colaboración de toda la sociedad, el empoderamiento y la participación inclusiva, con especial atención a las personas desproporcionadamente afectadas por los desastres, y ya sabemos que estas son las mujeres y las niñas y los niños. Por lo tanto, debemos integrar una perspectiva de género en todas las políticas y prácticas y promover el liderazgo de las mujeres y los jóvenes. ¿Y cómo hacemos esto? Pues involucrándolas, acabando con la invisibilidad en la que están. Es esencial, como dice el marco, empoderar a las mujeres y las personas con discapacidad para que encabecen y promuevan públicamente enfoques basados en la equidad de género y el acceso universal en materia de respuesta, recuperación, rehabilitación y reconstrucción. También es necesaria la participación de las mujeres para gestionar eficazmente el riesgo de desastres, medidas para empoderar a las mujeres y desarrollar su capacidad ante los riesgos de desastres, tanto en la preparación como posteriormente en los desastres. Reconocemos todos que los desastres naturales impactan a las mujeres y niñas de manera desproporcionada y que las políticas en materia de gestión de riesgos no solo tienden a enfocarse en las actividades de respuesta a las emergencias, más que en las políticas de prevención, y suelen dejar de lado otras etapas del ciclo de desastres. También que la invisibilidad de las mujeres y la falta de respuesta a sus necesidades en la gestión de riesgos, a ver cómo las necesidades específicas y las perspectivas de las mujeres en toda su diversidad quedan excluidas de la discusión, formulación e implementación de políticas y programas de la gestión de riesgos de desastres. La falta de consideración de la situación y derechos de las mujeres y las niñas, así como la ausencia de mujeres en la planificación y ejecución de acciones concretas en la toma de decisiones, significa que las políticas de gestión de riesgos de desastres ignoran o no reconocen adecuadamente a la mayoría de la población, que son las mujeres y las niñas, y que además son las que están más afectadas en situación de desastres. La participación de las mujeres es fundamental para gestionar eficazmente el riesgo de desastres, así como en el proceso de planificación de políticas. Coincido con lo que se acaba de señalar, que en la región todos los actores deben comprometerse a fomentar la igualdad sustantiva de las mujeres en la reducción del riesgo de desastres, asegurando a las mujeres la igualdad de oportunidades para participar y desarrollar sus capacidades de liderazgo en todas las fases de gestión del riesgo de desastres. El rol que cumplen las mujeres y su liderazgo como agentes de cambio en la gestión de riesgos debe ser reforzado. Deben implementarse medidas para capacitar a mujeres y hombres en el diseño de programas que aborden las desigualdades que ellas enfrentan en todas las áreas y respondan a sus necesidades. Creo que el renovado rol de las mujeres en sus países y su participación y liderazgo en la gestión de riesgos de desastres exige la redistribución de roles entre hombres y mujeres que ayuden a evitar que se incremente la sobrecarga de trabajo que reciben las mujeres en momentos de desastres. Hay que evitar los estereotipos de género y evitar la especial vulnerabilidad en la que están las mujeres. Nosotros desde la OEA buscamos fortalecer las capacidades institucionales de los ministerios o agencias de gobierno responsables de la gestión de riesgos en materia de incrementar una perspectiva de género.
así como de los mecanismos nacionales para el avance de las mujeres, para que se incorpore un enfoque de derechos de las mujeres y de igualdad de género en la formulación e implementación de políticas y programas con gestión de riesgos. Como primer paso, en el marco del Sendai y su plan de acción regional para la implementación, tenemos que fortalecer las instituciones para abordar la perspectiva de derechos humanos de las mujeres en todas las fases de la gestión de riesgo de desastres y reforzar el liderazgo y rol de las mujeres. Entonces, creo que en esto estamos todos comprometidos y creo que no tengo más tiempo por lo que ya se puso eso rojo. Y entonces, pero espero que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto pueda yo contestar. Muchas gracias. Gracias a la embajadora. Damos paso a Ana Belén, asambleísta de Ecuador, quien nos va a dar su presentación. Saludo, mi nombre es Ana Belén Marín, soy legisladora de la República del Ecuador, de las más jóvenes, y a mucho orgullo lo digo, porque realmente ha sido un paso importante para el liderazgo de las mujeres en estar en los espacios de toma de decisión. Y ahí empezó mi primer reto en el tema de desastres. Buscar la forma en que las mujeres estemos al frente y poder armar y construir normativa que permita disminuir los riesgos y los desastres, involucrando la cosmovisión andina, involucrando el buen vivir, involucrando la coparticipación de hombres y mujeres. Ahí está un poco de lo que les voy a mencionar, y justamente el primero es el rol de la legislatura. Y las legislaturas, las y los parlamentarios, a través de sus funciones legislativas de control político y representación, desempeñamos un papel vital en la configuración de una visión de desarrollo que enlace los vínculos inherentes entre la igualdad de género. Y, porque si nosotros queremos hablar de una gestión de riesgos o de disminución de riesgos, se requiere de presupuesto. Y este presupuesto no puede nacer de casualidad, debe tener una acción ya planificada y previa para que en el momento de algún desastre podamos estar preparados. En el marco de Sendai, el objetivo número 5 lo dice con mucha claridad, que lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Se ha evidenciado que los sectores más vulnerables son las mujeres, son las niñas, pero muchas veces se preguntan ¿y por qué? Yo solamente daré un ejemplo, y es que cuando existe algún desastre, en el post-desastre, en un terremoto, por ejemplo, o también post una inundación, existe el procesamiento de que las familias tienen que trasladarse a algunos albergues para poder ser cuidados. Y en los albergues, lamentablemente, si no se tiene el control, existen violaciones en el interior y multiplicación de las mismas. Eso hay que corregir. No podemos seguir siendo vulnerables las mujeres en estos momentos tan difíciles que puede vivir un país. También he traído para ustedes que desde el Ecuador estamos construyendo y poniendo en la práctica algunas políticas públicas que van enfocadas desde el punto de vista de género y cómo poder potenciar algunos de los recursos, por ejemplo, en el tema de energía, en industria, en agricultura y en áreas protegidas. Y voy a enfocarme en áreas protegidas porque son las zonas en donde se tiene mayor biodiversidad, pero también las familias que viven en el interno o en los alrededores son las familias más pobres y más vulnerables. Por eso, dentro de las áreas protegidas hay que darles una alternativa productiva económica, porque como madres, yo soy madre, necesitamos dar de comer a nuestros hijos, necesitamos dar de vestir a nuestros hijos, pero si hay una limitación, una normativa, una ley que limita un manejo sostenible al interno, que me permita a mí sacar productos en agricultura y que pueda yo vender en los mercados, y existe esta limitación, pues las familias tienen que buscar otras alternativas, y esas alternativas es la degradación de los suelos, es tala de árboles, es incremento, por supuesto, de la zona fronteriza en la producción agrícola. Y eso es lo que hay que limitar, y para eso, por supuesto, es la construcción y sirven la construcción de las políticas públicas. En legislación existe varias normativas, y aquí quiero puntualizar algo. Muchas veces vemos que los políticos somos como
algo adicional en la sociedad y me parece que deberíamos cambiar también este enfoque de involucrarles en un proceso que requiere la ciudadanía de manera permanente, porque somos el ente comunicador que está asociado entre el requerimiento de la ciudadanía y entre una política pública que puede ser construida desde un parlamento. Y también, por supuesto, están los tratados internacionales, que estos tratados internacionales, actualmente el Ecuador ha ratificado el Acuerdo de París y el Protocolo de Nagoya, pero también Sendai. Y es ahí en donde los 3 protocolos internacionales que van vinculados a género, a la conservación ambiental, a una producción sostenible, vayan enmarcados en indicadores reales que cada país pueda cumplir y que tenga esta transversalidad que requiere y no una casuística. En lecciones aprendidas, sí, tengo un par de minutos, aunque ya también salió el rojo, es que en las lecciones aprendidas tengo el honor de decirles que he podido trabajar directamente en el proceso de recuperación del terremoto que sufrió el Ecuador en el año 2016, en la reactivación económica productiva de toda la provincia de Manabí y Esmeraldas para hacer una reactivación económica, identificación de viviendas que fueron destrozadas y el número de albergues que fueron construidos, que fueron siempre, por supuesto, en beneficio de los más necesitados. Y también en el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, siendo uno de los volcanes más altos del mundo, con 5.897 metros sobre el nivel del mar, y que está activo, está en un proceso eruptivo, en este momento está en una situación paralizada, sin embargo, es un volcán bastante peligroso para la ciudadanía, y que los procesos post-evento que se han ido construyendo nos dejan unas siguientes lecciones. Ahí pueden ver unas fotografías. Ese es el terremoto, eso es en Manabí, tanto en Puerto Viejo como en Pedernales, que fueron los 2 lugares de mayor afectación. Y hay unas fotografías del proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, que por supuesto las principales afectaciones fueron las familias, pero también el sector agropecuario. 5 recomendaciones muy sencillas: que es necesario mejorar la coordinación interinstitucional entre el sector público-privado. Es necesario evaluar el nivel socioeconómico de las familias que están en las zonas de alto riesgo, tener una base de datos real, contundente y que nos permita tomar decisiones. Sabemos que quienes se asientan en estas zonas vulnerables son los más pobres, son los que no tienen la oportunidad de comprar un apartamento en el centro de la ciudad, sino que tienen que vivir en la ribera del río. También el punto 3 es fortalecer los programas de educación y capacitación, esto con medidas preventivas. Tengo que decirlo, como Ecuador no estamos listos para un evento como el que ya lo vivimos, para un terremoto, para inundaciones, no estamos preparados. Y este tipo de plataformas lo que permiten es fortalecer el conocimiento, llevar herramientas a nuestros países y construir lo que es necesario construir para que el país pueda enfrentar esto. Finalmente, está incentivar los estudios científicos para conocer y realizar los inventarios que se requiere, esto no solamente en la parte superficial, sino también en la parte marítima. El Ecuador cuenta con una superficie marítima aproximadamente de 200.000 millas, las cuales hasta la presente fecha no se conoce con certeza cuál es la biodiversidad. Y es ahí en donde se puede arrancar un crecimiento en la producción acuícola, que también es una de las producciones artesanales que vienen desempeñando hombres y mujeres, y que con esto quiero terminar, dejarles un mensaje que para mí es esto: si se busca una resiliencia efectiva, entonces educa y entrega herramientas de impacto a las mujeres. Muchas gracias. Gracias. Damos paso a Alma. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias por venir. Hoy viernes en Cartagena. Gracias por estar aquí para conversar sobre género y resiliencia y reducción de riesgo de desastres. Yo quiero, en primer lugar, agradecer al Gobierno de Colombia, que es el host del evento, pero también a ISDR, la Estrategia de Naciones Unidas, que es nuestro socio en el trabajo de incorporar la dimensión de género al riesgo de desastres, y también a la Cruz Roja, con quien trabajamos en terreno siempre, para hacer ese mismo trabajo. Saludo muy especial, de verdad es un panel de lujo y no quiero dejar de notarlo,
La asambleísta Ana Marina ha promovido leyes importantes en su país. La embajadora Carmen Moreno nos ha ayudado a promover en el marco interamericano los temas de las mujeres y de género, y ahora nos va a ayudar también a incorporar esa dimensión en este tema tan importante. La Cruz Roja, que ya lo anoté, ha desarrollado un instrumento importantísimo sobre guías mínimas de diversidad y género que están usando en terreno, y mucho más importante aún, la Comisión Guairú ha asegurado que la voz de las mujeres que están en el terreno, la voz de las mujeres en las comunidades se escucha, y me parece que el valor de estar todas juntas es un privilegio para las mujeres tener también un espacio en este panel para hablar de esto. 3 mensajes básicos por parte de ONU Mujeres. Ya sabemos que América Latina y el Caribe es altamente vulnerable a las emergencias, y ya sabemos, porque hemos hablado toda esta semana, de que en esa vulnerabilidad de las emergencias, cuando hacemos la cuenta, y la cuenta se hace generalmente después, encontramos que la mayoría de las víctimas fatales y muchas de las afectaciones, por no decir la mayoría, representan y corresponden a mujeres. Eso no quiere decir que las mujeres sean vulnerables. Las mujeres son el más importante punto de resiliencia de las comunidades, y no es posible fortalecer las comunidades y generar una respuesta efectiva e inclusiva sin incorporar las mujeres. Pero eso lo revisamos siempre después. Lo que estamos haciendo en ONU Mujeres es trabajar para identificar las brechas que nos impiden que al responder un desastre o una emergencia empecemos de una vez a incorporar los temas de género y la voz de las mujeres. Y hay varias cosas que hemos encontrado y que quiero mencionar. La primera es, en general, la carencia de formación en género del personal humanitario, pero eso además tiene otra cara de la moneda, y es que los mecanismos de género tampoco están formados en emergencia, y esa conversación hay que generarla. Tenemos también una falta de análisis de género y datos, y eso lo mencionaba la presentación de Mami Mitsutori que hizo Jennifer hace un momento. Y esa falta de datos en el primer momento nos impide que la respuesta sea más efectiva y por lo tanto que la recuperación sea más rápida. Porque sí nos damos cuenta y sí hay una conciencia de que se requiere incorporar la voz de las mujeres y la variable de género, pero nos llega tarde, ¿no? Encontramos 2 puntos más. Por una primera, que hay capacidades desiguales, hay capacidades en lo nacional, pero a veces no hay capacidad en terreno. Hay lideresas comunitarias muy potentes cuya voz no se escucha a la hora de recoger las informaciones. Y nos encontramos con que los mecanismos de coordinación no siempre operan y no siempre tienen personal formado en género. Esas son varias de las falencias que encontramos. Hay, por supuesto, insuficiente inversión en incorporación de género en la respuesta, y hay una cosa fundamental: nos falta mucho en asegurar la participación de las voces de las mujeres para el diseño de las respuestas y el diagnóstico de las necesidades. Nosotros, como ONU Mujeres, atendimos varias emergencias el año pasado, y yo quería traer 3 lecciones que aprendimos de 3 emergencias. La primera, los 10 huracanes del Caribe, pero muy especialmente el huracán Irma. Encontramos como ONU Mujeres que trabajar de la mano con el mecanismo de género de los gobiernos de las islas afectadas fortaleció la respuesta y nos permitió tener una capacidad que de otra manera no hubiéramos tenido. Trabajamos con el Directorado de Género de Antigua y Barbuda y con el Directorado de Género de Dominica, con muy buenos resultados en fortalecer la respuesta desde lo nacional, porque no podemos, y eso lo han visto toda la semana, generar que sea precisamente la ayuda que se presta la que debilite la respuesta nacional. La respuesta nacional hay que fortalecerla, y eso mismo hay que hacer con los mecanismos de género para que puedan contestar. En el terremoto en México, que ya han mencionado, creo que varias veces se ha mencionado esa cifra, efectivamente murieron más mujeres. Las mujeres que murieron además eran mujeres en buena parte trabajadoras de hogar. En este momento el sismo ocurrió a la 1 de la tarde, y estas son personas que no necesariamente reciben el entrenamiento necesario para responder en caso de una emergencia y para ponerse a salvo. Pero además también mueren las mujeres porque, en términos generales, en comunidades rurales, pero también en entornos urbanos, hay más hombres que reciben entrenamiento. Entonces, abrir el espacio para las organizaciones de mujeres, abrir el espacio para que las mujeres participen en todos los planes de prevención y de preparación es fundamental para que la respuesta sea mucho más efectiva
En México tuvimos el honor de hacer un puente entre la voz de las organizaciones feministas de Ciudad de México y el gobierno local, que incidió en el trabajo de la ley que se desarrolló para la reconstrucción. Y finalmente en Guatemala, acabamos de llegar, estaba en Guatemala la semana pasada en la muy lamentable erupción del volcán, que encontramos que podíamos empezar a diseñar unas herramientas que nos han sido muy útiles, y es listas de chequeo por sectores en respuesta humanitaria, porque una cosa es abordar desde la generalidad la incorporación del tema de género, y otra muy distinta es incorporarla sector por sector. Entonces, en ONU Mujeres estamos ahora en el trabajo de escribirnos unas listas para chequeo que se puedan usar rápidamente en una emergencia. Hay, por supuesto, material de referencia, están las guías de género y en respuesta humanitaria, que se sacaron por parte del Interagency Standing Committee y ONU Mujeres, pero a la hora de un desastre necesitamos una hoja, necesitamos algo muy simple, y en eso estamos. Quiero simplemente dejar unas recomendaciones para el trabajo. Nosotros hemos desarrollado una publicación, estamos haciendo varias para recoger lecciones aprendidas. Lo primero que diría es insistir en los datos. Todo el mundo insiste en los datos, pero los datos llegan tarde. Entonces es pedirles en los primeros momentos de la respuesta, incorporen las mujeres, pregunten por las mujeres. Si no hay datos, recojan historias, pero necesitamos que eso sea visible. Las expertas de género son fundamentales. Asegurar el liderazgo de las mujeres, abrir espacio a las lideresas comunitarias es vital, y vamos a tener una voz aquí de Guayrup que va a decir eso también. Y asegurar esa conversación entre los mecanismos de género de nuestros países, que son los que hablan de la agenda de las mujeres y se encargan del cumplimiento de la convención, y los mecanismos de respuesta humanitaria. Esto va a hacer que verdaderamente avancemos para que las metas de Sendai se cumplan. Si queremos menos muertos, si queremos menos afectaciones, hay que incluir a las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Alma. Invitamos a nuestra compañera de panel, Evelyn Vallejo. Bien, muy buenos días para todos y todas. Para mí es un honor estar aquí específicamente, no solo porque represento las iniciativas y las actividades realizadas por Cruz Roja Canadiense, sino porque tengo el gusto y el orgullo de representar a la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en cuanto a su abordaje a género y diversidad. También agradezco la presencia de la Cruz Roja Colombiana, fue mi primera casa y me siento sumamente honrada por estar aquí. Y sobre todo a los demás invitados por demostrar su compromiso, porque yo sé que estar aquí en este panel demuestra un sincero interés y compromiso con estos temas. Yo les voy a hablar un poco de lo que se está abordando específicamente en cuanto al marco de género y diversidad en la acción humanitaria, y específicamente lo que estamos promoviendo como movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Nosotros poseemos toda una serie de iniciativas políticas, operacionales y técnicas que se traducen en nuestra estrategia 2020. Y por supuesto, tenemos una serie de sectores de intervención bajo los cuales apoyamos en la acción humanitaria. Pero hemos reconocido el interés de tener unos lentes, de tener un enfoque y de tener una visión de protección, inclusión e empoderamiento. ¿Cómo se realiza esto? Primero, reconocemos 3 temas puntuales en la acción humanitaria, y esto incluye desde la reducción del riesgo de desastres, desde la preparación, la respuesta y la recuperación. Reconocemos 3 temas. El primero es protección. El segundo, y ni siquiera hace parte lineal, sino engloba a los otros 2, es género y diversidad. Y el tercero es inclusión. ¿Qué es lo que une a estos 3 temas? Y son nuestros principios humanitarios. Es el reconocimiento de la dignidad humana y el enfoque de derechos que deben poseer estos 3 temas en la acción humanitaria. Para ello tenemos un marco rector, que es nuestro marco estratégico en materia de género y diversidad, en el cual con 3 resultados inmediatos reconocemos
nuestro compromiso completamente tácito con el género y la diversidad. Reconocemos que es importante la representatividad de las mujeres en nuestro liderazgo, reconocemos la transversalidad del género y la diversidad en todos nuestros programas y servicios y el abordaje para la prevención de la discriminación y de la exclusión. Así es como nosotros vemos en tiempos de paz, y es lo que aplicamos en reducción del riesgo de desastres, lo que implica la P de protección, la G de género y la I de inclusión. Dentro de protección, nosotros abordamos todo el esquema de protección infantil, violencia sexual basada en género, antitráfico, restablecimiento del contacto familiar, apoyo psicosocial y la cultura de la no violencia y la paz. Dentro del género y otros factores de diversidad abordamos todas aquellas consideraciones específicas que deben permear todos nuestros servicios, específicamente frente al rol de empoderamiento que deben tener las mujeres, niñas y las jóvenes en nuestras intervenciones. Y finalmente, reconocemos un factor de inclusión social que debe permear la programación inclusiva. Sin embargo, como todos sabemos, y es nuestro rol en emergencias, esto cambia un poco en el momento de la emergencia. Y es que, aunque brindamos los mismos servicios, incluimos un elemento que es crucial, y es la participación comunitaria y el empoderamiento social. Sin ese factor, realizar acciones de protección, realizar intervenciones con un enfoque de género e inclusive realizar una programación inclusiva que considere personas con discapacidad, población migrante, entre otras poblaciones, no tendría sentido ni tendría la mayor eficacia. Para eso, nosotros como movimiento de la Cruz Roja poseemos un marco de participación comunitaria y rendición de cuentas. Reconocemos que nuestras comunidades están en el centro de la intervención, que nosotros, además de trabajar para ellas, trabajamos con ellas. Y ni siquiera ya tenemos el enfoque de abajo hacia arriba, porque de por sí el lenguaje de abajo hacia arriba siempre me ha parecido poco inclusivo. Trabajamos de manera horizontal. Ese es el enfoque que se debe abordar. Tenemos 4 pilares de participación comunitaria específicamente, que es brindar información que salva vidas, establecer todos aquellos mecanismos de referencia a instituciones y por eso la importancia de trabajar de manera coordinada interinstitucional. También hacemos abogacía, que es relevante en estos temas. Nuestra neutralidad y nuestra imparcialidad no nos permea de hacer abogacía en temas tan importantes como el género y el empoderamiento de las mujeres. Y finalmente abordamos la relevancia de la investigación, que es algo que estaba mencionando Alma, y es que realmente debemos apostarle a tener intervenciones basadas en la evidencia. ¿Cuál es nuestro enfoque? Adicionalmente de la P, la G y la I. Primero, abordamos que este tipo de temas deben venir desde la prevención y también desde la preparación de nuestras sociedades de la Cruz Roja, pero también debe venir inserto en la respuesta y debe ser tangencial en la recuperación. Para nosotros la inclusión no es solamente un resultado, la inclusión no es solamente hacer partícipe a las personas, sino incluye todo un proceso transversal en todos los ejes de la gestión del riesgo. Como les mencionaba, está la participación significativa y me quiero centrar un poco en el concepto de respuesta centrada en el sobreviviente. Ya no hablamos de víctimas, ni las mujeres, ni las niñas, ni las mujeres jóvenes adolescentes son víctimas por estar en cierto tipo de condiciones de vulnerabilidad. Son entes activos dentro de su comunidad y son ellos quienes nos van a brindar todos los recursos y capacidades para brindarle eficacia a nuestra acción humanitaria. Aquí está la herramienta que nosotros como movimiento hemos desarrollado desde el 2015, son nuestros estándares mínimos de género y diversidad. Y con esto quiero hacer puntualidad que con estos estándares no nos desligamos de otros estándares importantísimos que ONU Mujeres ha desarrollado, que compartimos por ejemplo con la IASC en temas de violencia sexual de género, pero queríamos un poco ampliar los 4 pilares que para nosotros son fundamentales. El primero es la dignidad. Para nosotros en la acción humanitaria, desde la reducción del riesgo, inclusive hasta la recuperación, es fundamental tener acciones dignas. Y con estas acciones dignas lo que buscamos es salvaguardar y promover la dignidad de las personas. Aquí es donde se ve inserto todas las acciones que realizamos para la prevención y respuesta de situaciones de violencia sexual de género en emergencias.
Nuestro segundo paso es la A, de acceso, y allí encontramos el acceso no solamente como acceso físico, existe toda una serie de barreras culturales, informacionales y comunicacionales, e inclusive en el mismo espectro de sesgos culturales que debemos afrontar. La participación debe ser plena y significativa en todos los niveles de la emergencia, específicamente porque las personas que se ven afectadas en las emergencias son los expertos en sus necesidades. Y finalmente hablamos de seguridad. Con seguridad relacionamos cuestiones de sistemas de protección propios. Y con esto quiero hacer énfasis, y es que para nosotros es fundamental considerar el tema de tolerancia cero frente a violencia sexual de género de parte del staff humanitario hacia los beneficiarios. Tenemos tolerancia nula frente a ese tipo de situaciones, y para eso hemos establecido una serie de sistemas de apoyo que ya les voy a mostrar. ¿Cómo se ve eso en el terreno? Entonces, siento que hemos tenido un gran avance. Lo primero es que las evaluaciones de necesidades y las líneas base en el terreno ahora tienen este enfoque. Hay unas rutas críticas, hay una serie de entregas humanitarias relacionadas con enfoque de género, un mapeo y monitoreo de riesgos de violencia sexual de género y algunas experiencias que tenemos con centros de atención a mujeres específicamente. Estas son las herramientas que posee el movimiento. Tenemos herramientas tanto de carácter organizacional como de IDRL y su relación de leyes de desastres y su relación con la violencia de género, y entrenamientos. El fortalecimiento de nuestro recurso humano es fundamental en estos temas. Para finalizar, quiero mostrarles uno de nuestros sistemas de apoyo, y es precisamente tanto nuestro marco estratégico como una serie de políticas totalmente obligatorias que poseemos como movimiento humanitario. Tenemos un código de conducta bastante estricto respecto a estos temas. Poseemos una política de protección infantil que tiene una estructura de cómo referir casos en caso de que sucedan. También poseemos ahora una nueva política de prevención de la explotación sexual y el abuso, en la cual hablar de estos temas no es una opción. Hablar de estos temas no parte de que sea atractivo. Esto es un deber humanitario de todos. Y en ese sentido es que tenemos que abordar toda nuestra interinstitucionalidad como actores humanitarios. Con esto termino, y acá les dejo algunas acciones que realizamos como Cruz Roja Canadiense en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Damos la palabra a Sandy Shell. Lo va a hacer desde aquí. Quienes necesiten traducción simultánea, lo va a hacer en inglés. Sí. Bueno, gracias. Hola, buenos días, compañeras y compañeros. Y yo voy a afirmar mis gracias a las instituciones que tienen la idea para este tiempo, pero para el tiempo de 5 minutos que tenemos, yo voy a presentar en inglés. My intervention today. La intervención el día de hoy va a abordar cómo es que la respuesta del género y el empoderamiento de las mujeres puede acelerar la reducción de la vulnerabilidad y adaptación del clima. Mi mensaje hoy en día es que este es el momento para que las instituciones internacionales y los donantes que confirmen que las organizaciones de mujeres en las regiones de América Latina y Caribe y en el mundo en desarrollo son una constitución muy bien organizada que debe ser reconocida para hacer asociación con el gobierno como catalizadores para lograr los compromisos de Sendai y la adaptación del clima. ¿Cómo se puede lograr esto? Un punto es registrar y nombrar las organizaciones rurales y urbanas que están liderando en las comunidades pobres, con el liderazgo de las mujeres en toda la reunión LAP. En las comunidades rurales, decenas de miles de mujeres están organizadas en cooperativas de granjeros con
unas redes cooperativas robustas en Nicaragua, Panamá y Brasil, por ejemplo. Y a nivel provincial y nacional hay redes de mujeres, también de asociaciones de agricultores en Jamaica, Costa Rica y muchos otros países en la región. Incluso más cantidades de mujeres están involucradas en grupos liderados por mujeres en ciudades y pueblos urbanos y periurbanos, especialmente en las villas rurales de Lima, Quito, Bogotá, La Paz y Kingston en Jamaica y en otras partes en la región. Aquí las mujeres en las comunidades pobres han trabajado durante años de manera colectiva para regularizar y registrar sus viviendas y sus comunidades, para traer carreteras, agua, higiene y otros servicios básicos a sus comunidades. Hay un gran ejemplo que son las cocinas, el movimiento de cocinas en Perú, donde las mujeres de las comunidades le dan comida a los niños pobres en las comunidades, más de 100,000 familias alimentadas. De manera similar, las mujeres están bien organizadas como trabajadoras del sector formal, dando su mano de obra y servicios en barrios marginalizados y centralizados. Y por último, pero no menos importante, están las organizaciones de mujeres indígenas en la región, incluyendo las afrodescendientes, cuya supervivencia y bienestar depende de la salvaguarda del ambiente, el administrar y controlar sus terrenos y asegurar que haya soberanía sobre el alimento y la seguridad. ¿Qué tiene que ver esto con la aceleración de la reducción de riesgo y vulnerabilidad a nivel local y nacional, y promover el empoderamiento de las mujeres en simultánea? Eso tiene mucho que ver. En todos los ejemplos que les he dado, la comunidad de red de los practicantes de las comunidades han sido llevadas las mujeres a abordar la degradación ambiental, los peligros extremos en la naturaleza, incluyendo el huracán Mitch, los terremotos como el de México, Perú, Chile y la erupción volcánica de Guatemala. Y han enfrentado amenazas sostenidas a la producción de los alimentos, protección costera, vivienda urbana, por los patrones del clima y sus cambios. Decenas de miles de nuestros miembros en este momento han sido durante los últimos 8 años, han sido mapeadores del riesgo de la comunidad. Y una alternativa para abordar el riesgo, han establecido asociaciones formales con los funcionarios del gobierno en áreas que incluyen sistemas de alerta temprana, iniciativas de reducción de riesgo de las comunidades protegiendo las villas por los deslizamientos de tierra, contaminación en las comunidades rurales y urbanas por las inundaciones, y asegurarse que los suministros de alimentos están disponibles en las emergencias. Esto tampoco nos permite decir nada con respecto a las prácticas efectivas y cómo han sido transferidas en las comunidades y soportados financieramente por el gobierno. Lo que quiero decir en este momento, en mi tiempo que queda, es cuáles son los obstáculos a movernos hacia esta dirección. Algunos son bien conocidos, otros son ignorados. Bien conocidos son los cuellos de botella de gobernanza, la toma de decisiones local para abordar el riesgo de desastres y empoderar a las comunidades, y examinar el rol clave de las diferentes cargas a nivel de comunitario. Y una carga conocida es cómo los fondos de reducción de riesgos se enfocan comúnmente en la infraestructura y en los edificios y no se centran en las personas. No se reconoce es el hecho de que las mujeres de las comunidades están bien organizadas, como ya les comuniqué, y están marginalizadas y subordinadas por
la reducción de riesgo. Esto permite que la reducción de riesgo dirigida por los suministros en el gobierno, etcétera, pero además a nivel internacional y nacional en ONGs. Aquí, en esta conferencia, en vez de reconocer las comunidades pobres y las mujeres organizadas aquí como parte clave de la población con los derechos y capacidad para participar en las decisiones relacionadas con su seguridad y desarrollo, son tratadas como grupos vulnerables y beneficiarias, no como partes involucradas, no como experimentadas y no como ciudadanos que tienen el derecho de asociarse con su gobierno. De manera similar, las ONGs están hablando y decidiendo en nombre de las comunidades afectadas de alto riesgo, creando programación de arriba hacia abajo, dirigida por los suministros, y no co-crean programas ni posicionan las comunidades afectadas para avanzar en sus propios planes y recomendaciones de manera directa. El potencial y las capacidades de las mujeres organizadas en las comunidades y los obstáculos y barreras para formalizar su liderazgo son actualmente iguales. Para cambiar este proceso, la voluntad política, las estrategias prácticas e innovadoras se necesitan para romper con este cuello de botella. Y el siguiente segmento de nuestra discusión, espero que los líderes populares puedan dar ejemplos de la manera que seguimos adelante. Y en conclusión, terminar en esta sala. Por favor, suba. Si usted es una líder de un grupo del base que tiene acciones para resiliencia en su comunidad, nada más a enseñar quién está en la sala. Mujeres del base que trabajan para la reducción de riesgo, ¿quién son? ¿No hay más? Gracias. Hasta. Bueno, súper interesante la participación de todas estas mujeres que nos acompañan en el panel. Ahora vamos a dinamizar un poco con algunas preguntas para el debate. También estamos recibiendo algunas preguntas desde el piso, así que vamos a iniciar con algunas preguntas muy específicas en base a su participación. Quisiera preguntarle a Jennifer, desde UNSDR, ¿qué acciones específicas se pueden implementar a nivel regional para alcanzar los compromisos de género desde el marco de Sendai? Okay. Bueno, muchas gracias. El marco de Sendai en sí hace 5 referencias explícitas del tema de género, pero no solo de género, sino de la inclusión, o sea, desde la perspectiva de derechos humanos, que realmente es una tarea de todos. Si bien el marco Sendai no es vinculante, estamos viendo que hoy día, a través de los acuerdos globales, hay otros acuerdos que en sí son vinculantes. Por ejemplo, la Recomendación General 37 de SEDA. Pero para no reiterar muchas de las iniciativas que estamos viendo aquí, sí quisiera mencionar algunos de los que están aquí en el público, de realmente cómo se está tomando muy a pecho esta tarea en esta región. De las comunidades de base, yo creo que realmente es el ejemplo más fundamental, las mujeres que día al día están trabajando para asegurar que sus comunidades están cada vez más resilientes. Yo creo que eso es insuperable en términos de buenos ejemplos de resiliencia comunitaria y de nuestros países. Pero también hay otros ejemplos aquí, por ejemplo, vi a José hace poco, no sé si está todavía, pero Parlaméricas, aquí tenemos a Ana Belén, hace un mes tal vez tuvieron un encuentro de parlamentarios, también pero había uno en el Caribe para ver precisamente el tema de género en cambio climático, en lo cual obviamente se tomó en consideración también la reducción de riesgo de desastres. En ese encuentro hubo una participación de parlamentarios
de todo el Caribe, hombres y mujeres que realmente estaban tomando muy a pecho esta tarea de asegurar que el tema de género está en sus marcos legislativos, en sus políticas públicas. Hay otros que quizás no están en este salón en este momento, que están haciendo un esfuerzo para asegurar que sus planes nacionales de reducción de riesgo de desastres tienen la perspectiva de género y sensibilidad de género en el pecho, en el corazón de esos planes, tanto nacionales como locales también. Aquí tenemos varias personas del grupo de trabajo que fue creado muy recientemente a nivel de América Latina y el Caribe de oficinas nacionales de estadísticas aquí en esta región para asegurar la medición y el registro de estadísticas para la reducción de riesgo de desastres. Y me dio mucho gusto ver que en esta reunión que estamos aquí, yo creo que el 80% de los que nos estaban acompañando son mujeres, así que muchas gracias a ustedes también. Y finalmente, con los 15 segundos que me quedan, realmente el momento que no debe ser un criterio de buscar equidad o balance de género en estos paneles a nivel de la región, yo creo que es que cuando vamos a haber realizado nuestra meta y cuando no hay espacios separados, sino cuando sea un aspecto integral y que las declaraciones es un hecho, que la inclusión de género y la inclusión de toda la persona con discapacidades, las poblaciones indígenas, afrodescendientes, lo que sea, cuando se basa en derechos humanos, la gestión de riesgo en nuestras políticas es lo que se busca a nivel de la región y a nivel global. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Esta pregunta va a la embajadora Carmen Moreno y es un poco, ¿qué acciones se pueden implementar desde los sistemas regionales para asegurar la protección de las mujeres y de las adolescentes frente a los desastres y promover su rol o cómo insertamos su rol en las estrategias de prevención? Gracias. Bueno, primero, creo que de lo que hemos escuchado, lo más importante que tienen ustedes que tener en cuenta es el tema de la violencia contra las mujeres. Esto se acentúa en las situaciones de desastre y tienen ustedes un marco jurídico obligatorio en toda América Latina y el Caribe, que es la Convención de Belém do Pará, y pueden ustedes usarla y pueden ustedes usar todas las herramientas que hemos desarrollado para tratar de luchar contra la violencia hacia las mujeres. Por la pregunta específica, te diría, fortalecer las capacidades institucionales para integrar la participación de las mujeres de manera efectiva en todas las etapas de gestión de riesgo de desastres, desde planeación y prevención hasta recuperación. Reconocer el liderazgo de los aportes de las mujeres para su participación. Ya escuchamos aquí que es muy importante reconocer a las mujeres que están ya organizadas y creo que eso es fundamental. Hay que eliminar las brechas existentes y las desigualdades, sobre todo en el trabajo comunitario y en las situaciones de desastres, de recuperación y en todo el trabajo que se hace en la planeación. 3, capacitar el personal que trabaja en la gestión de riesgos sobre la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas, estrategias y programas y sobre la protección de los derechos humanos de mujeres y niños. Y 4, creo que la comunidad internacional y los gobiernos deben comprometerse a crear programas para empoderar y capacitar a los líderes comunitarias para que puedan incidir en la formulación de estrategias, políticas y programas en todas las fases de gestión de riesgos. Y a mí me gustaría hacer unas pocas recomendaciones adicionales. Creo que de lo que hemos escuchado esta mañana, las estrategias, políticas y programas para la gestión de riesgo deben tener en cuenta especialmente las necesidades y capacidades específicas de género y las condiciones en las que las mujeres son puestas
en vulnerabilidad. No es que sean las mujeres vulnerables, sino que de pronto se encuentran en una situación de vulnerabilidad precisamente por los desastres. Hay que eliminar los estereotipos y la discriminación. Eso que pasó en México es mucho un problema de estereotipos y de discriminación. En la región todos debemos, y todos quiere decir gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil, individuos, líderes, todos, debemos comprometernos a fomentar la igualdad sustantiva de las mujeres en la reducción de riesgos de desastres, asegurando la igualdad de oportunidades para participar y desarrollar sus capacidades de liderazgo en todas las fases de gestión de riesgo de desastres y en todos los niveles de gobierno, a local, a estatal, a federal, con especial énfasis en la planificación de la prevención y mitigación de los desastres, así como en la formulación de políticas y en la gestión de programas y de proyectos. También los gobiernos e instituciones apropiadas, las que tienen responsabilidad, deben comprometerse a reforzar el rol que cumplen las mujeres y su liderazgo como agentes de cambio. Creo que la redistribución de roles entre hombres y mujeres no debe mantener la sobrecarga que se le da a las mujeres en un momento de riesgo, porque ellas asumen responsabilidades adicionales. También pienso que el fortalecimiento de las capacidades institucionales de todos los actores, como aquí se dijo, y esa coordinación es indispensable, pero que hay que tomar esta coordinación con un enfoque de derechos, como decía Jennifer, de derechos de las mujeres y de igualdad de género y de eliminación de la discriminación. Creo que todo esto es muy importante y yo espero que todos ustedes tengan una acción, cada uno, para ver cómo pueden realmente avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Gracias, embajadora. La próxima pregunta es para la asambleísta Noelén y es sobre cuál sería el rol de las mujeres en los espacios de toma de decisión, como por ejemplo el proceso de formación de las leyes, cómo superar esa brecha entre los cuerpos normativos o los cuerpos de representatividad y las mujeres para que contribuyan en la disminución del riesgo de desastre. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera iniciar respondiendo esta pregunta que para mí Parlaméricas es la mejor escuela de poder trasladar lo teórico a lo práctico. Y como decía Sandy, es ahora. Y por esa razón la motivación ha sido que desde la legislatura, lo mencioné, en el Ecuador no cuenta con una ley de gestión de riesgos y eso nos pone en un desequilibrio regional y por esa razón a nivel personal se propuso una ley de gestión de riesgos que tiene unos avances importantes y que aquí la importancia de involucrar, de hacer un trabajo con la parte de cooperación internacional, con los participantes de las organizaciones organizadas, valga la redundancia, las que están en el área rural, el grupo de mujeres que se encuentra el día a día, que está viviendo esa vulnerabilidad permanentemente, y también involucrar a los actores barriales. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que el tema de los terremotos, a quienes afectan directamente son a las familias que están en zonas pobladas. Y entonces ya se mencionó en algún momento que hay muchas, por ejemplo, mujeres que están en sus labores diarias de mujer, están cocinando, están arreglando la casa para sus hijos y entonces de repente viene un terremoto y ni siquiera estuvieron preparadas para reaccionar. Y es por eso que una legislatura no puede ser elaborada en el escritorio para aplicarla en el territorio. Tiene que ser lo contrario, tiene que ser armada en el territorio con la coparticipación de los diferentes actores, tener una herramienta legislativa. ¿Para qué? Para llevarle a un parlamento, en mi país se llama asamblea, en un parlamento, y que este parlamento tome la decisión política, social y económica de aprobar una ley.
pero una ley cuenta con 3 factores importantes. El primero, por supuesto, la coparticipación de los diferentes actores. El segundo, la participación del Estado en la entrega de presupuesto para que pueda ser operativo, porque de lo contrario no tendría sentido tener una ley para poder solamente atrancar la puerta. Y tercero, tener esta evaluación permanente del impacto. Una evaluación permanente de una ley es fundamental, y saber que este seguimiento no lo hace un legislador. El seguimiento es quien lo vive, quien utiliza esta ley, quien la pone en la práctica. Y es por eso que la línea en la que uno enmarca este trabajo legislativo es conocer que desde un principio, cuando se tiene una iniciativa legislativa, debe estar claro que esto requiere de un compromiso político. Si no hay esta apertura en la política, simplemente la ley no pasa, no cuentas con los votos y no pasa una ley. Al interno de un parlamento, por eso la importancia de tener mujeres, por eso la importancia de tener nosotras que estemos empujando y empoderando para que una ley sea aprobada dentro de un parlamento. Así que invitarles a ver el otro lado de la moneda de la política, porque sí, muchas veces le vemos como muy oscuro, pero muchas veces las mujeres llegamos a hacer luz donde hay mucha tiniebla. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Hay otro micrófono allá? Sí. Okay. Alma. La pregunta para ti sería, ¿por qué se requiere que la reducción de riesgo tenga un enfoque inclusivo que integre el empoderamiento y participación y liderazgo de las mujeres, las adolescentes? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que la primera línea de esa respuesta tiene que ver con que los desastres, y eso lo saben ustedes, que son los que responden en sus países y en sus comunidades, los y las que responden, los desastres profundizan las desigualdades, abren las brechas que había en las sociedades anteriormente a que el desastre ocurra. Cuando abordamos la reconstrucción no se hace por arte de magia, pero nos puede dar una ventana de oportunidad para superar esas desigualdades y cerrar las brechas. Pero para que eso funcione de esa manera, la reconstrucción no puede ser neutra. Como neutra no puede ser la respuesta en desastres. Si tuviéramos que preguntarnos las razones, creo que tendríamos 2 razones fundamentales. La primera es un tema de derechos. Las mujeres tienen el derecho de que sus necesidades sean consultadas y sean tenidas en cuenta en la elaboración de la respuesta cuando hay un desastre o cuando hay una emergencia. Pero además tienen el derecho de que su voz sea escuchada y sea tomada en cuenta y sea efectivamente incorporada en la recuperación. Pero aparte de esto, que está consagrado en todos los convenios y en la Convención de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y en el marco de Belén de Pará, que muy acertadamente mencionaba la embajadora, también hay un tema de efectividad. Es que si queremos cumplir Sendai, es que si queremos bajar las muertes, es que si queremos bajar las afectaciones, hay que generar respuestas inclusivas. No hay respuestas inclusivas sin las mujeres, sin sus necesidades y mucho menos sin sus voces. Entonces, creo que esas son las 2 razones que nos ocupan para incorporar la perspectiva de género. Ahora, hay también 2 maneras de fortalecer esta respuesta. La primera, diría 3. La primera tiene que ver, y la mencionaba ahora la embajadora, con los mecanismos intergubernamentales, con los mecanismos regionales que tenemos y con la construcción de políticas públicas. Nuestros países ya tienen marco, ya tienen Sendai, ya tenemos un compromiso regional. Esto hay que trasladarlo en una conversación que involucre los espacios regionales y los espacios nacionales donde se discuten las políticas de género y las políticas de derechos de las mujeres y donde se discuten las políticas de reducción de riesgo de desastres. Lo mismo hay que hacer en el nivel nacional. El desarrollo de políticas públicas es un requerimiento de Sendai. Muchos países están en esto, tenemos un deadline para hacerlo al 2020. Colombia, entiendo, está desarrollando, pero muchos países de la región también. Estamos en mora de tener marcos y leyes nacionales y usted, asambleísta Ana Belén Marín, nos ha hablado del tema y agradezco mucho que esté. Y por último, necesitamos mucho más trabajo coordinado y articulado de las redes de mujeres de base. Las redes de mujeres de base son
el mecanismo más efectivo de tener una respuesta oportuna y pronta en las comunidades. Entonces, favorecer el encuentro de estas mujeres, favorecer la posibilidad de que intercambien saberes entre ellas, entender que ni las organizaciones ni las mujeres somos uniformes, las mujeres somos parte de grupos étnicos, tenemos condiciones de discapacidad, somos indígenas, somos afro, ¿no? Somos mujeres LGBT. Las mujeres somos muy distintas. Favorecer la conversación de las diferentes mujeres en los diferentes sectores, incorporar esas voces distintas en las políticas públicas y en las respuestas, es parte de la razón por la cual tenemos que incorporar el género en la respuesta, para que sea efectivo y para que responda a los derechos de todos y todas, y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se puedan cumplir con un enfoque integral. Eso es lo que yo diría. Gracias, Alma. La siguiente pregunta para Evelyn es también un poco sobre las acciones. ¿Qué acciones específicas se pueden implementar a nivel regional para promover la inclusión de todas las mujeres y adolescentes en situación de vulnerabilidad y mayor riesgo? Y el liderazgo de las mujeres en los procesos de respuesta, ¿cuál es el liderazgo de las mujeres en los procesos de respuesta y recuperación temprana? Bien, específicamente en respuesta y recuperación creo que hay dos niveles y creo que todos hemos incidido en esa respuesta, y es que hay un nivel estratégico y político que hay que tener en cuenta de planificación y un nivel técnico y operativo. A nivel estratégico y político, yo quisiera mencionar, además de la Convención Belém do Pará, la estrategia de Montevideo que fue presentada en el 2016, específicamente sobre los pasos que nosotros como región debemos tomar para la igualdad de género y poner en práctica la agenda regional de género. Con esta estrategia fue de carácter regional, realmente hubo un compromiso de los estados parte para institucionalizar la igualdad de género, trabajando desde el empoderamiento y la resiliencia de las mujeres. Adicionalmente a estos marcos regionales, específicamente en respuesta a emergencias, a mí me parece importante mencionar ejemplos como la política centroamericana de gestión integral del riesgo, en la cual instituciones completamente dedicadas al trabajo con mujeres, instituciones que trabajan con población con discapacidad, inclusive de diversidad sexual, hicieron incidencia para que dentro de la política centroamericana existan pautas claves y compromisos de los países de Centroamérica para abordar el tema de género y diversidad en la respuesta a emergencias. Y yo me traslado un poco también a generar una inquietud dentro de nuestra organización humanitaria y dentro de nuestras sociedades nacionales, y es en la elaboración de planes nacionales de respuesta. Y en ese nivel, ya me paso de lo estratégico a lo operativo, debe estar completamente implicada una visión de género y diversidad, y como los planes nacionales de respuesta contienen específicamente servicios adaptados, mecanismos institucionales, y sus voluntarios y staff están preparados para abordar estas necesidades. Dentro de lo operativo quiero mencionar brevemente otros temas, y es la gestión de información. Alma y las demás doctoras han mencionado acerca de la importancia de la desagregación de datos, y yo iría un poco más allá, y es que recolectar estadísticas desagregadas es excelente, pero si no se nos convierten en datos vivos que permeen los servicios, que se flexibilice toda la respuesta a emergencias y a partir de ello existan procedimientos operativos estándar que hablen de protección infantil específicamente, de violencia sexual de género en cada uno de nuestros sectores de intervención, no se operativiza lo político. Y adicionalmente quiero comentar muy rápido acerca de los manejos de casos en la respuesta humanitaria. Es algo que hablábamos con Red. No solamente se trata de trabajar por separado, de que ONU Mujeres haga su parte, entregue y tenga toda una serie de distribuciones, que nosotros nos focalicemos en lo humanitario, sino es cómo creamos mecanismos de remisión de casos, toda una red interinstitucional de atención de casos de violencia de género en emergencias, y cómo esto se permea en las instituciones de gobierno en su responsabilidad. Por supuesto, no sobra decir que en la recuperación es fundamental escuchar las voces de las mujeres, y solamente quiero terminar con algo, entendiendo por supuesto el valor tan fundamental que tienen las mujeres y el empoderamiento de ellas, y es que también tenemos que trabajar desde nuevas masculinidades.
en las posiciones de liderazgo, en las posiciones operativas técnicas, en las coordinaciones, existen hombres. Y trabajar desde nuevas masculinidades y el entendimiento de la perspectiva de género, si bien el líder y el factor fundamental son las mujeres, debe considerar cambiar aquellos sesgos de género, de que solo se trabaja género con mujeres. Los hombres son actores fundamentales para potenciar y sobre todo mitigar y disminuir la desigualdad con nosotras. Entonces, para mí es fundamental mencionar cómo se debe trabajar de manera mancomunada desde los géneros y desde la diversidad sexual. Gracias. Gracias, Evelyn. La última pregunta en el panel es hacia Sandy y es un poco más aterrizado en las acciones. ¿Qué ejemplos y buenas prácticas se están implementando a nivel regional para promover el liderazgo público y los roles formales de las organizaciones de mujeres de base en la reducción de riesgo y la vulnerabilidad y la promoción de comunidades resilientes? ¿Y cómo puede ampliarse en este momento? ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, con su permiso, yo doy la oportunidad para responder a mi hermana Ana Lucy. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, en continuidad con la participación de nuestra compañera Sandy, en relación a la pregunta. Como decíamos anteriormente, el tema empoderamiento comunitario con la participación directamente mujeres trabajando en sus comunidades. Tenemos la experiencia de este proceso después del huracán Mitch, donde las mujeres tomaron el rol de lo que es innovar, tener iniciativas, creatividad, trabajar en el tema de emergencias y el tema de recuperación, haciendo lo que es innovación con medios de vida, haciendo lo que es herramientas y donde en la actualidad contamos a nivel de los diferentes países también, mujeres entrenadas en tema de gestoras a desarrollo después de un desastre. Como decía el presidente en la inauguración, después de un desastre hay que mejorar nuestras condiciones de vida. Nos fuimos trabajando fuerte, trabajamos local y nos posicionamos globalmente. ¿Por qué? Porque necesitamos tener institucionalidad. ¿Cómo fuimos logrando esta institucionalidad? A nivel de CEPREDENAC, se nos invitó como mujeres comunitarias trabajando en sus comunidades, cómo trabajar, cómo apoyar en estos foros de comité consultivos, donde nosotros trabajamos en la política de gestión de riesgos a nivel centroamericano, dando nuestros insumos y que se integrara lo que es esta parte de género, también los insumos como poblaciones indígenas. También a nivel nacional logramos estar en el diseño de la política de SINAGER. Desde esta política se concretó el Comité de Emergencia Local, Comité de Emergencia Municipal, donde estas mujeres expertas son parte de estas mesas, donde estas mujeres explican a sus autoridades la forma de trabajar. Como decimos, posicionarnos globalmente. Todo el trabajo que realizamos y que estamos en esta parte global, nosotros al llegar a nuestros países y cada una de estas mujeres que mencionó nuestra compañera Sandy, va con sus autoridades locales, va con sus autoridades a decirle, esto me entrené, esto estoy trabajando y cómo podemos coordinarnos. También nosotros lo que es creamos la plataforma global de practicantes de resiliencia, donde estas prácticas y estas iniciativas tenemos planes. Cuando estaba nuestra directora que salió, Margaret, creamos esta institucionalidad en la plataforma de cómo trabajar planes, presupuesto de desarrollo integral con nuestras autoridades. Cómo con nuestras autoridades buscar soluciones de resiliencia. Cómo con nuestras autoridades hablar y mencionar lo que es la parte de financiamiento. Porque no hubiéramos podido hacer estos trabajos si no hubiéramos tenido los recursos en nuestras manos. Con los recursos en nuestras manos estamos también enseñando a nuestras autoridades estos marcos globales. Así es que este posicionamiento global ya nos paran bola a nivel nacional. Ya podemos llegar con nuestros ministros y decirles, así vamos a trabajar, cómo nos integramos. Así es que si no estás en los espacios global, difícilmente te van a escuchar a nivel nacional. Y a nivel local somos
parte de un equipo de trabajo con nuestras autoridades locales. Esas son las cosas que estamos haciendo. No es que estamos planeándolas, sino que son cosas hechas que estamos realizando en nuestras comunidades. Muchas gracias. Gracias, Ana Lucy. Por razones del tiempo de la transmisión en vivo, vamos a despedir a las panelistas para la transmisión y dejamos unos minutos para unas preguntas que estamos acá. Con esto cierro. Creo que ha sido una oportunidad excelente y para las personas que ven en streaming, tenerlas a ustedes acá en este panel que definitivamente le han puesto color al tema de género y nos han dado una muestra clara de cómo se vincula con la reducción de riesgo de desastre. Muchísimas gracias por participar con nosotros y nos quedamos unos minutos para las otras preguntas. Gracias. Sí. Okay. Vamos a tener unas preguntas que han sido concentradas. La primera es por temas de accesibilidad con la ONG Yo Soy Más en Peñaflor, en Chile, y a través del uso de la tecnología damos la palabra. Hola. Hola a todos. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Díaz, desde Chile, de la comuna de Peñaflor. Bueno, y mi pregunta va orientada a cómo en el marco de Sendai está incluido el rol de las mujeres en situación de discapacidad. Cómo están integradas en el marco de Sendai desde el enfoque de derechos y desde el enfoque de inclusión que hemos escuchado bastante en esta exposición. Y eso es lo que me gustaría a mí saber, ya que acá en Peñaflor yo dirijo una institución que trabaja con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad. Gracias. ¿Alguna de las panelistas desea tomar? Bueno, muchas gracias, Marcela. De hecho, con cambio al marco de acción de Hyogo, el marco de Sendai responde directamente a los grupos mayores. Es decir, se hace muchas menciones, 5 menciones desde sus principios guías al tema de género, pero también personas con discapacidad. A lo largo de ese documento y también para lograr las metas, se hace explícita que las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, personas mayores, entre otros grupos que suelen ser vulnerables, sean considerados como agentes de cambio desde la planificación, desde la implementación, pero también en todo lo que es el monitoreo y los indicadores para seguir viendo los avances. Desde la perspectiva del marco de Sendai, 5 menciones explícitas de que las personas con discapacidad y las mujeres deben ser parte desde el inicio hasta el monitoreo. Okay. Sí, hay 3 preguntas que podemos concentrar, que es básicamente preguntan cómo podemos ver en 3 ejemplos claros cómo afectan los desastres a las mujeres de una forma específica o de una forma diferente. Hay una pregunta específica para la asambleísta de Ana Belén de cómo solventar los problemas de comunicación entre la participación de las mujeres y desde los órganos legislativos para la reducción de desastres. Tengo problemas de lectura. Y el último tiene que ver con el acceso a buenas prácticas disponibles en Colombia y en otros países, alguna recomendación de dónde se puede estar allí. Y el último tiene que ver con la población migrante específicamente, en general, sobre la condena hacia el trabajo sexual o la exposición a este tipo de situaciones. Y sobre todo, desde la percepción de las comunidades. ¿Qué se puede hacer desde ese punto de vista? Danos 2 minutos a cada uno arrancando desde Sandy. Por tiempo, minuto y medio. Sí. ¿Quién?
tiene una pregunta especial. Bueno, yo solamente quisiera mencionar que en primera instancia, si es que lo vemos desde el punto de vista ciudadano, muchas veces nos quejamos de que las leyes, de que la política no nos llega. Pero justamente en base a ello es que decidí ser parte de la política para ser quien aporte a la construcción de una normativa. Entonces, el dato que estás en el otro lado del espacio, logras entender esta coyuntura que necesita mantener una comunicación permanente con los diferentes actores, porque se tiene la oportunidad de estar en los dos lados, de haber estado en los dos lados. Entonces siempre también he manejado organizaciones de mujeres, he estado participando como líder juvenil a nivel político, a nivel ambiental. Yo soy ingeniera ambiental y entonces siempre me he enfocado en los temas de conservación. Y ahora estar en el otro espacio es quién me escucha, cómo logro que las necesidades de la gente se plasmen en un documento para que sea una política de Estado. Y ahí el gran reto de conseguir no solamente el apoyo de un Estado, sino también tener la certeza de lo que tú estás pidiendo, la certeza de lo que la gente te está asesorando y sobre todo la contundencia de que un documento debe ser algo que pueda servir a la ciudadanía, no algo que simplemente para llenarlo y para poder tener un documento más. Por esa razón, cuando se hacen leyes, cuando se hace política, deben existir diferentes partes de este fichaje. Unidas, Parlaméricas, en los parlamentos en cada uno de sus estados y por supuesto la participación ciudadana. Este es el enfoque de un marco, de un verdadero desarrollo en políticas de Estado. Por eso, para poder complementar la comunicación, tiene que hacer y tiene que verse resultados. Veces que yo ya no les creo, entonces necesitas que esas necesidades se plasmen en documentos, pero que a la vez sean documentos que sirvan a la ciudadanía y que sean resultados de manera inmediata. Esto lo que hace es motivar, incentivar a que cada vez más bien sean más veces las que venga la ciudadanía, esté interesado en coparticipar, porque esto es fundamental. Las leyes han existido ciertas circunstancias que se entregan leyes y se llama a la ciudadanía que participe y la ciudadanía no llega. Y la ciudadanía cuando no llega posiblemente no se enteró o posiblemente perdió el interés o el tercer punto que ya no les cree si es que va a existir o no la aplicación de eso. Por eso como conclusión global en el tema de comunicación, considero que el momento que se genera una necesidad del territorio, en este caso que estamos hablando de reducción de riesgos, tiene que ir de la mano con género, tiene que ir de la mano con el presupuesto que se requiere e ir de la mano con una política de Estado que genere este impacto que requiere las mujeres, porque este trabajo no solo es de las mujeres, es de los hombres y es de las mujeres para poder tener una mejor sociedad. Gracias. Bueno, por los demás temas que nos preguntaron, nosotros en la Comisión Interamericana de Mujeres lo que hacemos es políticas públicas que sugerimos a los gobiernos para que ellos las analicen y si les convienen las adopten. Es decir, hacemos sugerencias de textos interamericanos y las ministras, que son las que hacen todo esto, porque la Comisión Interamericana de Mujeres está compuesta por 34 ministras o altas autoridades que se dedican a la promoción de la mujer en sus países, y tiene también un comité de expertas gubernamentales que actúan a título personal. O sea, tenemos un grupo de expertas que analizan algún problema y hacen recomendaciones. Por ejemplo, vinculado con este tema, ellas han hecho ya recomendaciones y está publicado ahí en nuestra página web sobre todo lo que es el problema del embarazo infantil, porque este es uno de los problemas que se derivan de las situaciones de violencia contra las mujeres. Tienen también una ley interamericana, propuesta de ley interamericana sobre la violencia política hacia las mujeres en la política. Pero volviendo al tema de los desastres, estamos nosotros
coordinando trabajos con las ministras para ver cómo se incrementan sus capacidades para que puedan precisamente realizar políticas públicas. Creo que la OEA es un foro político donde vienen y discuten temas y donde se definen escenarios internacionales o donde se definen acuerdos internacionales que vienen a ser suficientemente obligatorios para que todos los tomemos en cuenta. La OEA trabaja a través de consensos, o sea, no está dictando políticas, sino que es un consenso de todos los gobiernos que participan. Y yo creo que en este tema y en otros que han sido mencionados. Acabamos de ver la paralela número 15, Género, Empoderamiento de las Mujeres y su Resiliencia. A las 2 de la tarde los esperamos nuevamente para hacer un recorrido por el Marketplace, el espacio alterno de exposiciones de los cooperantes internacionales y nacionales sobre gestión del riesgo de desastres en esta sexta plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las Américas. Y a las 3:30 el cierre de apertura del trabajo de estos 3 días aquí en Cartagena de Indias. Los esperamos.